Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a otro programa de Primer Plano. En esta primera parte de la mesa vamos a algo que está ahorita en el centro de la discusión política. El encontronazo entre el puntero en las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, y ciertos empresarios o organizaciones empresariales. Está en todos los periódicos y es bastante importante. No es la primera vez que se da, pero no deja eso de ser tema de discusión y de ser preocupante. Empecemos con ese tema. Pues yo creo que es un asunto muy relevante por quiénes han sido los actores y cómo se está dando la discusión nacional. Primero, bueno, pues hay esta acusación del observador en Zongolica diciendo por nombre y apellido que 5 integrantes del Consejo Mexicano de Negocios estaban efectivamente, bueno, pues metidos primero en un complot. La secuencia no la recuerdo exactamente, pero habló de un complot, el tema de que estaban comprando tiempo o comprando autobuses para promocionar la serie esta del populismo, y hay este señalamiento, a lo cual hay un desplegado del Consejo de Negocios diciendo así no, y bueno, pues se da efectivamente esta situación, y el día de hoy tienes una representación muy importante de los empresarios. Son 4 páginas el desplegado diciendo nosotros tenemos derecho a disentir, de alguna manera se hacen eco corporativamente del señalamiento a precisamente estos empresarios, que de paso el observador dijo que eran los causantes de la tragedia nacional. Bueno, tienes una, digamos, reacción de cuerpo contra un candidato que todos sus señalamientos. Para mí lo más llamativo de todo esto, compañeros, es que la CIRT, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, no lo firma. Y por tanto, pues hay que ver efectivamente que si hay una situación de confrontación con los empresarios, ciertamente con la televisión no parece tener un conflicto, como tampoco lo tuvo en 2006, cuando se aprobó efectivamente la ley Televisa con su anuencia. Por tanto, yo en el mapa de la confrontación veo que hay, pues ciertamente el Consejo Mexicano de Negocios, CCE, Coparmex en el centro, digamos, de la discusión, pero la industria de la radio y la televisión se sale de este, efectivamente, debate, y a cambio de eso lo reciben en tercer grado en Televisa, que ha sido un programa muy comentado, que si da tiempo volveré sobre ello. Pues no menciona a la CIRT, creo que la CIRT no firma. Creo que es muy claro el por qué no firma, cuando menos hay mucho más que Zongolica. Yo no lo tenía claro, a mí me resultó muy sorprendente que no lo firmara. Yo te voy a decir por qué creo que no lo firma, porque si bien todo esto inicia, como bien señalas, Leonardo, en Zongolica, ha habido muchos más pronunciamientos que el de Zongolica. El más importante quizá fue el de la CIRT, en donde, bueno, pues los llama, ese fue en otro, Camajanes, que quiere decir parásitos. Ya dijo Lorenzo que los llamó, o tú, que los llamó responsables de la tragedia nacional, la tragedia rapaz de este país, pero en la CIRT claramente, y ahí hubo un gran aplauso, dijo que no tocaría las concesiones de la televisión. Entonces, pues sería como un poco contradictorio. Creo que hay que situar todo, digo, esa es mi interpretación de por qué no lo firma la CIRT, ¿no? Les dijo claramente en esa reunión que no tocaría las concesiones de la televisión, y pues si luego firmaran, pues a lo mejor las ponían en riesgo, no lo sé. No lo sé por este contexto más amplio que voy a dar, que ha sido contradictorio Andrés Manuel López Obrador con respecto a su discurso frente a los empresarios. En la Asociación de Bancos les quiso dar certeza jurídica, tú estuviste allí, y gracias a tus punzantes, a tu punzante interrogatorio, después se contradijo, ¿no? El sector energético siempre sí para atrás, y el aeropuerto siempre sí para atrás, y entonces, bueno, en algunas alocuciones se ha referido a estos 5 empresarios, en otras ha hablado de los empresarios en general, como el caso que mencionabas de la tragedia nacional. Entonces, sí han sido, y creo que es un error de Andrés Manuel López Obrador, han sido muy contradictorios sus mensajes, de forma tal que creo que nadie en esta mesa y nadie del público estaría claro con respecto a qué haría Andrés Manuel López Obrador en el caso de esta minoría. No habla de todos necesariamente los empresarios, incluso hubo en algún momento un desplegado o un pronunciamiento de algunos pequeños empresarios diciendo que ellos incluso estaban con Andrés Manuel López Obrador. En todo caso, un enfrentamiento de esa manera con el sector privado
creo que no lleva a ningún lado al país. Por supuesto que hay empresarios rapaces, por supuesto que en México, lo hemos dicho muchas veces, estamos en un capitalismo crony, que llaman los norteamericanos, que se traduce de compadrazgo, ¿no? Compadrazgo. Entonces, pues sí, uno podría ir rastreando qué empresarios o qué conjunto de empresarios se van haciendo ricos en cada sexenio, pero este enfrentamiento con el sector productivo, que abarca mucho más, me parece un error garrafal y sí introduce incertidumbre en este país. En todos lados la élite económica y la élite política van juntas. Bueno, yo creo que vale la pena referir un artículo que viene hoy en El País de España, que dice literalmente, si no recuerdo mal, la élite empresarial mexicana se propone atacar a López Obrador, básicamente. ¿A qué se refieren con la élite? Se refieren a un grupo reducido. Necesariamente, según mi interpretación, no lo dice así el artículo del País, al Consejo Mexicano de Negocios, claramente, a estos 5 que mencionó López Obrador por nombre y apellido, lo cual es la primera vez que ocurre. Bueno, siempre había mencionado que los que manejan esto son Carlos Salinas de Gortari, el papá de todos los pollitos, etcétera, y los que lo acompañaban. Pero ahora se lanza directamente contra 5 empresarios. Estos están siendo descritos como la punta de lanza que va a ir a atacar a López Obrador. Eso por un lado. Por otro lado, los empresarios que se lo tomaron como una generalización, porque según algunas encuestas, los medianos y pequeños empresarios en una proporción muy alta parecen estar con López Obrador, según leía yo ayer y hoy, en varios sondeos que se han hecho. No es nada seguro, pero aparentemente esta posición nacionalista de protección a los pequeños, medianos empresarios nacionalistas les parece importante que una gente como López Obrador pueda tener una oportunidad para llegar a la presidencia que no lo han dejado. Ahora, los empresarios están diciendo en el desplegado que citabas hoy, hace un momento, Leonardo, que ellos están por México, que ellos respetan el Estado de Derecho, la ley, respetan a las instituciones y sí reclaman que haya una libertad de expresión y que ésta no sea perseguida por nadie. Entonces, la confrontación está bien planteada. Vamos a ver en qué concluye. Bueno, esto de que la libertad de expresión, nadie está, que yo sepa, Andrés Manuel no está atacando la libertad de expresión de estos empresarios. Tiene detrás todo esto el 2006, es inevitable. En el 2006 se tuvieron una actitud casi de pánico frente a la posibilidad del triunfo de López Obrador, y el Consejo Coordinador Empresarial se metió de lleno, y luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación incluso dijo que sí, habían violado la ley. Así que eran una parte de los actores políticos que estaban abiertamente contra Andrés Manuel. Eso pues a nadie se le puede olvidar, ni a los empresarios ni a Andrés Manuel. Entonces este trasfondo es el que se encuentra en este momento como el marco de la confrontación. Esto de decir con su desplegado último de que están por la libertad de expresión, pues hasta donde ciertamente se sabe, porque algunos empresarios cuando están en los medios de comunicación no están por la libertad de expresión, y experiencias personales las tengo. Finalmente, no es la primera vez que se tienen estas confrontaciones. Ya en el gobierno del general Cárdenas hubo una, y muy buena, cuando llegó a Monterrey y les dijo: si están ustedes cansados ya de la lucha social, dejen sus empresas y los obreros se harán cargo de ellas. Ya dijeron que mejor no, mejor seguían siendo ellos los que están al cargo. Pero sí, hay una casi natural enfrentamiento entre el tipo de política de López Obrador, que
recurre a las bases populares y el tipo de política de los empresarios. Es que no lo puedes decir mejor. Yo lo que no entiendo es por qué eso nos sorprende. O sea, los empresarios dirán, si un candidato que tiene todo el derecho a decir lo que él quiera, quiere cambiar de política económica y esta va en contra de los intereses de ese grupo, pues es normal que se expresen y digan, oiga, a nosotros nos parece un peligro que este señor, como si hubiera un candidato de la derecha que dice que va a cerrar las universidades públicas, pues habría mucha gente que diría, oiga, no nos parece una buena idea. Lo que yo creo es que en este caso la confrontación tiene coloraciones. Por supuesto, el trasfondo es el 2006 diferentes. Uno, que la industria de la radio y la televisión no vaya a esa confrontación, sino parece ser que va por todo lo contrario. Yo creo que es un dato político importante. Y lo segundo, el hecho de que, bueno, pues López Obrador supone que había cambiado y que va buscando una coalición arcoíris, tan arcoíris como para subir expanistas, de todo lo demás. Y había dicho, yo leí el artículo de Romo diciendo en El Financiero, nosotros tenemos los mismos puntos de vista que el sector privado. No se asusten con el señor López Obrador. Y de pronto él dice, bueno, en realidad sí tengo una visión contraria a estos señores. Bueno, yo creo que lo que habría que aclarar es claramente, pero además reivindico el derecho de la izquierda a transformar el modelo económico. Lo que no creo es que se pueda dar en paz y repartiéndose pastelitos y galletitas con el sector privado. O sea, si tú dices, yo les voy a quitar a ustedes tal o cual, o como dijo Taibo, además los vamos a expropiar, bueno, decir, oiga, eso simple y llanamente me parece una idea mala. Lo que no sé es dónde está López Obrador, porque este fin de semana, hay que reconocer, sacó el pañuelito blanco y dijo amor y paz con los dos deditos, tampoco los voy a procesar. Entonces, es un poco raro decir que son la mafia en el poder, que tienen cooptadas las instituciones, pero al mismo tiempo no les va a pasar nada. Yo creo que es tiempo de fuera máscaras. Lo que no puedes es estar diciendo, yo estoy enfrentado a un modelo económico y no entiendo por qué estos señores que se benefician del modelo económico están enojados conmigo. Bueno, pues ¿por qué será? Yo repito lo mismo, son contradictorios los mensajes que ha dado una y otra vez, no solamente Andrés Manuel López Obrador, sino sus voceros, como en el caso sería de Romo por un lado y de Taibo por el otro. Otra vez volvemos mencionaba lo del 2006 Lorenzo, y decía las empresas de comunicación. No solamente lo que dije hace un rato, que les dijo que no los iba a expropiar, sino que Morena, por ejemplo, ayudó a pasar la nueva ley de propaganda gubernamental, que es una ley realmente vergonzosa. La mordaza. La ley mordaza, bueno, ¿cómo le dicen? La ley chayote. A mí no me gusta que le llamen la ley chayote, porque me parece que no, vaya, no corresponde una cosa con la otra, pero bueno, sí, me refiero a la ley chayote. Ahora, lo que no se vale, yo creo que los empresarios tienen todo el derecho a expresar, siempre y cuando no haya dinero ilegal en las campañas, expresar su punto de vista y hacer proselitismo como lo hacen los sindicatos por otros candidatos, por quien quieran. Ahora, lo que sí no se vale es que López Obrador acuse, ¿sí?, a 5 empresarios en particular y a ellos los perdone, bueno, a ellos no los perdone, y después no menciona a tantos otros que hay igual de, en su concepción, de rapaces, ¿sí?, y a esos no los menciona. Entonces, él perdona o da gracia, incluidos a los empresarios de la televisión. Bueno, yo quisiera decir dos cosas. Una en relación con el 2006, Lorenzo. Efectivamente, se probó la intervención de los empresarios que estaba prohibida por la ley. Lo que el tribunal resolvió es, como no sabemos qué tanta importancia tuvo esta intervención, la pasamos por alto. Eso es lo que dice la sentencia del tribunal, que le deja la ventaja muy pequeña a Felipe Calderón. Lo segundo es que este grupo empresarial muy destacado es sin duda el grupo más poderoso, más amplio, y ya deslindó López Obrador, si no recuerdo mal, en la entrevista que tuvo con López Dóriga, o en esta entrevista que se hizo en tercer grado, que él no iba a procesar jurídicamente a nadie que hiciera actos anteriores a su campaña. Dice, del 1 de julio en adelante, incluso le quieren corregir, del 1 de diciembre, cuando usted sea presidente, no, del 1 de julio en adelante ya no voy a hacer nada para atrás, pero para adelante voy a garantizar que ya no se sigan enriqueciendo con el poder público que los protege. Esto es lo que creo que... Da para mucho más, pero tenemos que irnos un corte, espérenos y volvemos con algo similar.
Bueno, en este segundo bloque les propongo que analicemos la confrontación, la de la élite, la de la cúpula, ya la vimos en el primer bloque. Ahora la que está dando en la red, en las redes sociales, que ciertamente yo coincido con muchos teóricos, empezando por Bauman, que dice que en realidad las redes sociales no han mejorado, no solo en México, en prácticamente todo el mundo la calidad de la democracia, sino que incluso han llevado a niveles de polarización desde los Estados Unidos hasta Italia, pasa usted por prácticamente todas las democracias, por muchas razones. La primera es que las opiniones no van veladas, no van filtradas, ni tampoco hay un ánimo de argumentar porque no están hechas para esa. Son acusaciones directas o insinuaciones. Hay una que ha generado una sana polémica en la vida pública, que fue la de un periodista, Ricardo Alemán, que por cierto trabaja en esta casa y de momento, debo decirle, su programa no se emitirá esta semana, pero están, digamos, estudiando su expediente, pero fue separado de Televisa, porque hizo una insinuación, a mi juicio inaceptable, que es, en fin, una especie de llamado, o abrir la posibilidad de que la violencia política en este caso se instalara. Creo que es muy grave lo que está ocurriendo. Por supuesto, los contrarios dicen, ¿y por qué si un, digamos, líder o persona cercana a Morena habla de fusilar como en el Cerro de las Campasas, eso no es hostigamiento a la violencia? Creo que hay diferencias en los dos asuntos, pero en cualquier caso tienes una campaña desatada precisamente en redes sociales, en donde la sensibilidad está absolutamente a flor de piel, y entre personas que participan en ella y un montón de bots y agentes y robots que están metidos precisamente en las redes sociales, hostigando a quienes critican la posición que a ellos no les gusta, pues tengo la impresión de que el saldo que vamos a tener de las redes sociales, como del Facebook por otras razones, no va a ser muy positivo, pero abro la discusión. Bueno, yo quisiera diferir o matizar un tanto esta interpretación que hace Leonardo Curcio sobre el libro de Bauman, de la liquidez, ¿no? Porque el libro de Bauman está basado sobre todo en una crítica que se hace para Europa. Pero hay otros lugares en donde las redes han tenido algunos impulsos muy importantes a la democracia, como es el de la primavera árabe. Allí, a través de las redes sociales, se convocaron grandes concentraciones para impulsar el derrocamiento de tiranos. Esto fue un avance. Después la primavera árabe declinó. En México, en donde no hay unos medios masivos, televisión y radio, que operen independientemente y con seriedad como operan los europeos en términos generales, sí han resultado un impulso algunas de las promociones de las redes sociales. Quiero mencionar una muy destacada de hace 6 años, el surgimiento de Soy 132. Este surgimiento fue algo muy importante que ahora se está replicando, y son las redes sociales las que han impulsado, a falta de una responsabilidad seria de los medios masivos de televisión, Televisa y Televisión Azteca básicamente, que las redes sociales han tenido una alternativa y han permitido expresarse muchas cosas. Sin embargo, creo que tienes razón en que hay algunas que son verdaderamente monstruosas, expresiones que oscurecen, que confunden las redes sociales, a las noticias que se dan, porque no contextualizan, porque las redes sociales tienen solo un impacto de unos cuantos caracteres, como el Twitter, que ahora ya no son 140, sino 280, pero en todo caso es muy poco para poder contextualizar algo, y dejan las cosas muy equívocas, sin responsabilidad. Yo creo que como cada nuevo instrumento de trabajo, cada nueva tecnología, ¿sí?, pues tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Esta era de la comunicación en la que vivimos. En el caso de las redes sociales, pues tiene sus luces y sus sombras. Igual que se utilizó para convocar a la primavera árabe, pues también se convocó en Londres para hacer, que es una sociedad desarrollada, que dices tú, digamos, es Europa, ¿sí? Se convocó para hacer pillajes, ¿no?, para hacer un Viernes Negro como el de Nueva York, en donde se robaban cosas y demás, ¿no? Entonces tiene sus cosas. En el caso de México, que no somos, ahí sí, a diferencia de Europa, un país de lectores, ni siquiera de lectores de la prensa, y que cada vez más la televisión abierta, aunque todavía nos informamos muchos a través de ella, pues va bajando. Las redes sociales se puede agudizar esta parte negativa, y
conste que dijo Leonardo Curcio, en balance, no denostó a las redes sociales, en balance están jugando un papel de polarización. ¿Qué es lo que está ocurriendo en México? Siendo un país poco informado, que las redes sociales no solamente convocan a este tipo de expresiones, sino, están mucho más, digamos, monopolizadas por por la gente. En el caso de que estamos hablando de las elecciones, están mucho más cargadas a los López Obradoristas o al cambio verdadero o a la cuarta revolución, como le queremos llamar, son mucho más hábiles para usarlas. Y segundo, lo que más me preocupa es lo que yo llamaría la ramplonización del debate público. En parte por los 280 ahora caracteres, la gente está comprobado, igual que lee los titulares de los periódicos, y muchas veces lees el titular del periódico, la nota no tiene nada que ver con eso y te quedas nada más con la impresión y luego dices, no pega el titular con la nota. Lo mismo pasa con los 140, los 280 caracteres, que te quedas con una impresión totalmente distinta y ya no hay deliberación pública. No cabe discutir en la red, como no cabe discutir, por ejemplo, la democracia directa en un referéndum, si, oye, ¿quieres amnistía para los criminales o no la quieres? No, pues es que depende de cómo venga. Entonces, para mí, empobrece mucho el debate público, aunque tenga esas, digamos, rasgos positivos de democratizar la información. Bueno, vamos a entrarle a esto. Yo estoy con Paoli. Sí, creo que tiene cosas más buenas que malas esta apertura, sobre todo en un país que viene de un sistema autoritario donde se controlaba absolutamente todo en los medios. Pero hay el tema de la polarización. La polarización no viene de las redes, ya está. Está dada por el choque de intereses que hablamos en la primera parte del programa. Pero una polarización que va a veces a situaciones muy desagradables. En esto que hablábamos de Alemán y su retuitear esa amenaza en contra de Andrés Manuel López Obrador. Esto me parece a mí que hay que reflexionarlo y hay que decirlo en mil formas. La posibilidad de usar estas amenazas hasta convertirlas en realidad sería un desastre. Yo he visto también varios twitters en donde se habla de matar y se dicen cosas horrendas. La posibilidad de acabar con un líder que es opositor, que va de puntero por esta vía de la violencia, a mí me lleva inmediatamente a Colombia. A 1948, al Bogotazo, a los 10 años de violencia, que así se llamó, la violencia, y las secuelas que siguen hasta el día de hoy. La idea de que la polarización llegue a estos grados realmente me preocupa. Eso de decir me preocupa lo decimos todo el tiempo. No, esta vez sí me preocupa, porque el golpe puede ser demoledor para la posibilidad de que México evolucione de una manera más o menos civilizada, sensata y pacífica. No hay que aceptar en las redes estas amenazas, este tipo de amenazas. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo y las condeno absolutamente. Yo lo que creo es que hay polarización por distintas razones, pero que las redes contribuyen a ella, no tengo la menor duda. Y esto va, digamos, generando un ánimo muy diferente para la discusión pública, no en el ámbito de la televisión, la radio, los periódicos o el debate, digamos, más o menos informado, no, en las familias. O sea, cuando tú ves un tuit que dicen, por ejemplo, refiriéndose a López Obrador, viejito gagá, no sé cuántas cosas más, oiga, no es una manera de expresarse a una persona. Si lo tuvieran enfrente no se atreverían a decirlo, o si estuvieran participando en un debate en televisión, tú no te atreves a decir semejantes barbaridades, porque la propia, digamos, lógica respecto a las personas, ¿cómo dice? O sea, ¿por qué insulta usted a una persona por su edad? Yo creo que en las redes eso lo vemos con muchísima frecuencia y sí enardece, sí genera esta actitud impune de decir, a ver, yo digo lo que quiero. Claro. Y subrayo lo del balance, igual que condeno todo esto, en la mayor parte de las democracias las redes han acabado envenenando el alma del soberano. Y si en Nuevo León solo es explicable el triunfo del Bronco por Facebook,
el triunfo de Trump solo se explica por Facebook, y en Colombia están a punto de cepillarse los acuerdos de paz los uribistas, en este caso es la derecha, que dice todo lo que está en el gobierno es una porquería porque han pactado con los criminales. Va a ganar a finales de mayo efectivamente el candidato uribista porque han envenenado el alma de los colombianos diciendo mentiras, que es un acuerdo con delincuentes, en vez de explicar cómo ocurriría en cualquier debate sensato, es decir, oiga, ¿usted prefiere que nos sigamos matando entre nosotros o que pactemos con las FARC? Yo creo que hay un balance aperturista, sí, por un lado, pero hay otro negativo que necesariamente tenemos que hacer. Yo creo que tienes razón en gran medida, porque el balance es visto de distinta manera, por mí y por ti. Tú lo ves como negativo, yo lo veo como positivo, pero voy a decir 2 o 3 casos. Obama no hubiera llegado sin las redes sociales. Toda la razón. Segundo, en México, para decir uno extranjero y uno nacional, Kumamoto no hubiera podido hacer lo que hizo. Toda la razón. Y Wikipolítica, que es lo que está detrás de Kumamoto ahora y que se ha extendido a 10 o 12. Toda te la doy, toda. Si esta fue la razón, te la doy. Con eso, para mí, es suficiente como para decir, aquí hay una alternativa para los que no tenían voz, para los que no tenían ninguna alternativa. Es cierto que hay denuestos inaguantables, amenazas como esta que se atribuye a envenenamiento del debate. Y cosas de ese tipo. Sí, no se atribuye. Sí, pero sí que se atribuyen o son de él. Yo no lo quiero excluir. Ahí les hablan, ¿no? Pero hay muchas cosas positivas. Las caricaturas, además, son buenísimas cuando... Y por otro lado están los memes y las gentes anónimas que no dan la cara y que se expresan a través de las redes. Claro. Tienes razón en esa parte. Y tú en la otra. Me parece que hay otro elemento que agregar. Sí, hay un balance. Yo tiendo a estar del lado. Hay ejemplos buenos, Obama versus Trump. Yo agregaría otra cosa de las redes sociales sobre el balance negativo, que es el anonimato. ¿Sí? Escudarte en el anonimato, que no es el caso de Ricardo Alemán, que yo, como tú, no solamente me parece preocupante, sino me parece reprobable, y hay que decirlo. No puedes hacer un tuit de esa manera porque tienes que hacer cargo de tus consecuencias. Esto es parte, no es el caso de Ricardo Alemán, del anonimato. La cantidad de cosas que uno lee, de insultos, incluso a los que estamos aquí, resguardados en el anonimato, es una cosa que no está cuando uno firma un artículo y se arriesga, o un reportero hace una investigación, o una institución y se arriesga y toma las consecuencias. El anonimato es una cosa bastante cobarde. Ya nos quedan unos segundos, nada más. En la antigua Roma, el anonimato era una de las formas de hacer política en las paredes. Pero no por eso es buena. Pero ha estado con nosotros siempre. Pero no por eso es buena, Lorenzo. Bueno, pues dejamos aquí el debate, hacemos una breve pausa, regresamos en un instante. A menos de 2 meses de que sea la jornada electoral, hay un indiscutible puntero. Podemos decir si lleva 10 puntos de diferencia 20. O lleva 18 puntos 20. De diferencia o 20. En promedio, según he visto en oráculos, el promedio sería alrededor de 13% la ventaja que lleva. ¿Es irremontable? Pues no hay nada irremontable. Esto es como en el béisbol, hasta que cae el último out, no sabremos nada, pero nadie, insisto, en su sano juicio podría disputar que cuando menos lleva 2 dígitos de ventaja Andrés Manuel López Obrador y su coalición. Bueno, ante esta realidad, pues se discute mucho el voto útil. El voto útil es votar por el partido, por el candidato que no es tu primera preferencia, pero estás votando en contra del que no quieres que por ningún motivo llegue. De eso se trata el voto útil, de decir, bueno, pues yo quería que llegara el del tercer lugar, que era mi candidato, pero como no va a llegar, voto por el segundo lugar, con tal de que no llegue, en este caso, Andrés Manuel López Obrador. El voto útil se practica en todas las democracias. En México, en promedio, en las últimas 3 elecciones, es de 6% el voto útil, y se mide básicamente diferenciando entre el voto a la presidencia, al candidato presidencial, contra el voto en el Congreso. Eso es de lo que se trata. Y bueno, pues ahora toda la discusión es si a Anaya, que es el segundo lugar, le alcanzaría el voto útil, obviamente operado por la última coalición, que va en tercer lugar, que es el PRI Verde PANAL. Es demasiado tarde. Los acuerdos cupulares para hacer un voto útil
podrían resultar y bajar a la estructura territorial fundamentalmente del PRI, porque sabemos que el Verde está marcando menos de 3 en las encuestas y el PANAL también menos de 3. Entonces, ¿podrá la estructura territorial? ¿Tiene sentido? ¿Puede el voto útil cambiar el resultado hoy esperado? O puede ampliar el triunfo del López Obrador, ¿no? Yo, como lo ha demostrado Crespo, que retoma ese tema, una parte importante de los priistas, igual que los profesores, simpatizan más con López Obrador que con, por supuesto, el PAN. Yo creo que lo que es interesante ahora en las últimas encuestas que hemos tenido, la de parametría, la de un par más, la de Roy, Reforma y parametría. Sí ves una diferencia importante entre la intención de voto por el candidato. López Obrador se la lleva con amplitud, y ya cuando ves la voto por su partido, obviamente Morena es el partido con más intención de voto, pero ojo, el negociazo que está haciendo el PT de origen salinista con esta coalición es magnífico, o sea, sube un montón y en la distribución de curules, pues sí, ciertamente crece mucho. El que se baja muchísimo es el Partido de la Revolución Democrática, pero en cualquier caso sí hay una diferencia muy importante entre lo que es el candidato y lo que es la intención de voto al Congreso. Un elemento que agrego, por supuesto, no nos da tiempo de desarrollarlo en todos los detalles, pero son las peleas locales. Hay estados donde la gente dice, yo voy a votar por López Obrador, pero el señor que nos puso como candidato, por ejemplo en Puebla, un sector muy amplio que quería a Cárdenas como candidato, llegó Barbosa y lo puso. En el caso de Morelos es un caso extraño, porque es el único candidato que le agrega votos a López Obrador, Cuauhtémoc Blanco, lo cual no deja de ser una enorme paradoja. Pero, por ejemplo, en Tabasco hay una intención de voto altísima por López Obrador y no necesariamente por su candidato local. Ahí podríamos tener también algunas diferencias, porque no a todo mundo le encanta en la forma en que fue seleccionando candidatos. Hay estados donde ha tenido la habilidad de atraer panistas, ¿no? A Sheffield, que decía que era socialdemócrata y estaba en el PAN, no sabía que fueran socialdemócratas los del PAN, pero ahora se fue como socialdemócrata Morena, tampoco sabía que Morena fuera socialdemócrata, pero tú da no igual. Sabes nada, mano. Estoy en zona de competencia. Estoy muy desinformado. Estoy desinformado. Oye, pero en cualquier caso creo que va sólidamente adelante. Estos dos elementos pueden variar si, por supuesto, no se empeña en desafiar a los indecisos con sus pleitos con los empresarios y realmente ponerles espino, pues sí es comulgar con ruedas de molino. Yo entiendo que su base va a decir, lo que diga el jefe, si pone espino, con espino, pero un sector amplio dirá, señor, si era del Yunque, ¿cómo nos pone usted a dialogar con las organizaciones? O sea, ellos respingarán y ahí también podríamos tener un movimiento, pero bueno, así lo veo. El voto útil históricamente se ha dado ya y yo no veo la razón para que no se dé ahora. Yo creo que los empresarios eso es lo que buscaban. Los empresarios que no tienen ideología, pero tienen intereses, ellos ven su interés. Bueno, pues aquí vamos a detener a, como de lugar, como dijo alguien, a Andrés. ¿Haya sido como haya sido? Y haya sido como haya sido, Andrés Manuel López Obrador. Lo que resulta un poco extraño es que de repente, y eso sigue hasta el día de hoy, o al menos el día de ayer en los discursos, de Meade, que se empeña en sabotear la idea del voto útil. A mí en lo personal me gusta esa actitud de Meade. Por la atomización. Que siga adelante, pero no es muy lógica. No hay ninguna diferencia de fondo entre PRI y PAN. No están proponiendo sistemas económicos diferentes, no están proponiendo cada uno de ellos un cambio que el otro no pueda aceptar. El único que está proponiendo ciertos cambios, y no son particularmente radicales, pero tienen a muchos con los pelos de punta, es Andrés Manuel. Entre los otros dos no hay realmente una diferencia. Entonces, ¿por qué este pleito mortal? Históricamente, por eso digo, no lo entiendo. ¿Serán intereses tan personales los que hacen que Meade, Anaya y los suyos no puedan verse? Bueno, allá ellos, pero sí se podía haber hecho. Pero, querido Lorenzo, a ti y a mí no hay nada que nos pueda poner los pelos de punta. Bueno, no, es cierto, pero a otros, pero a muchos empresarios. Oye, tú traes una de punta. Ustedes sí, ustedes sí. Ustedes son, parece puercoespines con tantos pelos que tienen. Envidiable. Imagínate que eso lo hubieras puesto en la red, qué cosa más horrible. Parecen puercoespines. No, como. En la red se hubiera leído eso, nada más. Bueno, dejamos el asunto de las redes para
decir, lo del voto útil. Yo creo que habría que precisar un poco. El voto útil puede tener una gran importancia a nivel de elección presidencial, que es como se ha hecho valer el voto útil. Y porque en las otras votaciones simplemente no pintan. Y el voto útil en los estados va variando mucho, o en las candidaturas a senadores o a diputados, tiene mucho menos importancia. Es que el voto útil es una especie de segunda vuelta anticipada. Cuando la gente advierte que su gallo no va a llegar, se van con alguna de las opciones viables o posibles o más probables, digamos, ¿no? Eso es lo que ocurre realmente. Pero nunca sabemos qué es lo que va a pasar. El voto útil puede significar 6, 8%, pero hay otras cosas que van a significar o que podrían significar un acortamiento de la distancia. Eso lo vamos a ver hasta mediados de junio. Yo creo que hasta el tercer debate, que es el 12 de junio en mi tierra, donde vamos a ver alguna cosa un poco más definitiva, más cercana al voto útil. En este momento estamos todavía lejos de verlo. Yo diría tres cosas. Una, que creo que hace muy bien Leonardo en recordarnos que el voto útil puede operar en favor de López Obrador. De hecho, si uno ve las encuestadoras que miden segundas preferencias, ¿sí?, que no es exactamente lo mismo que voto útil, pero se acerca, Andrés Manuel se lleva mucho de los votos de segundas preferencias. Entonces, qué bueno que lo remarcas, porque yo me centré en el voto útil para ganarle a López preferencias Obrador. del PRI. Sí, segundas de cualquiera, incluso del PAN, Sí, no, incluso del PAN, perredistas, claramente. te sorprenderías. La segunda cosa que quiero remarcar es que en muchas de las encuestas, bueno, en algunas de las encuestas le dan la posibilidad del triunfo de, digamos, de carro completo o de gobierno de mayoría, cuando menos en Cámara de Diputados. Ninguna se la da en el Senado, pero sí en Cámara de Diputados, sin voto útil, 42.3%, y con eso ya entra la cláusula de sobrerepresentación que admite nuestra Constitución, que son 8 puntos, y tendría el 50% más 1, Morena. A eso súmale los perredistas que se van a cambiar a Morena una vez que gane López Obrador, y algunos priistas, y pueden llegar a tener una bancada nunca vista desde 97. Podríamos tener por primera vez en México, después de 6 experiencias, la séptima o la octava, la séptima es de 97, de gobierno mayoritario por primera vez en la vida. Esa es la segunda, y creo que estamos obligados a reflexionar sobre, pero ya lo haremos en otro programa, qué significaría un gobierno de mayoría por primera vez desde 97. Y bueno, está la territorial, ¿no? Se llevaría, si no me equivoco, salvo efectivamente Yucatán, en donde en Morena no está en zona de competencia, en el resto de las entidades está como primera fuerza. En Chiapas está como primera fuerza, además cómoda en la capital, creo que está ahí 20 puntos de ventaja, en Tabasco, en Morelos, en fin, sería efectivamente el presidente más poderoso de los últimos tiempos, lo cual a mí me parece interesante como efectivamente posibilidad política, es decir, vamos a tener un López Obrador sereno que diga, a ver, conseguí mi objetivo histórico, ahora tengo mayoría absoluta para gobernar y transformar este país. Él habla de la gran transformación del país, o va a tener un Congreso, que sería un escenario completamente diferente, que lo esté obstaculizando a sus designios. Yo creo que, bueno, pues eso es el gran tema de los próximos días. Queremos efectivamente un presidente mayoritario, que se le da un mandato cómodo y amplio, o un presidente acotado. Eso veremos cómo se da. Y yo lo discrepo de Lorenzo Meyer. Yo creo que en el tema de económico el PRI y el PAN sí están juntos, pero significan cosas muy diferentes el gobierno de Javier Corral en Chihuahua a los gobiernos priistas. Y la alternancia de uno y otro ha tenido efectos benéficos para perseguir corrupción y muchas otras cosas. Sí. Hay grados, matices, matices. Corral es distinto. Pero de todas maneras, esto ya se acabó, ya se imprimieron las boletas, ya no se puede hacer formalmente que alguien renuncie. Entonces el voto útil tendría que ser una especie de sotoboche, de una operación al margen de la formalidad. Sí. Sí, es una decisión del electorado que nunca sabemos hasta el último minuto que se deposita en la última boleta qué pasó. Ahora, tenemos que pensar que el PRI, hoy con sus 14 gobernaturas, todavía
tiene digamos, esos estados que controla son 54% del patrón. ¿Qué van a hacer los gobernadores priistas? No lo sé, esa es la pregunta, si pueden bajar y van a operar en favor del voto útil. Vamos a verlo, pero eso es de pronóstico reservado, vamos a un corte. Aparentemente, el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, está en una crisis en estas elecciones presidenciales como aparentemente nunca la ha tenido. Hay gente que ha sido priista una buena parte de su vida y ahora pues no solo se pasa a algún otro lado, a Morena, por ejemplo, o a otros partidos, sino que ha dicho, bueno, ya estamos ante el acta de defunción del PRI en estas elecciones. Recuerdo que esta es una frase de Soledad Loaesa dicha a El País. Pero hay otras cosas. Ante esta debacle que representa el no haber subido en las encuestas del tercer lugar su candidato, Meade, se supone que este candidato del PRI, que ha dicho que no va a declinar por ningún motivo, dio un golpe, un manotazo en la mesa, como dicen algunos amarillistas, y pidió un cambio de su equipo. Entonces, esto ha resultado en la salida de un fajador, como ha sido Enrique Ochoa, que es un hombre formado, académicamente bien formado, pero que el papel que ha jugado es un papel de un fajador, digámoslo, en términos boxísticos o de lucha libre, ¿no? Y ahora se van a una persona que es un fajador en la práctica, pero de golpes, de veras, para que no haga no sea un fajador verbal, como fue Ochoa, sino que opere de otra manera. Pero estamos viendo que hay una crisis muy severa entre los priistas que ya están declinando, algunos que ya se pasaron, y otros, como en el voto útil que insinuaba María Amparo en el bloque anterior, tienen como segunda opción López Obrador. Si no van a votar por el PRI, su voto útil se podría ir para López Obrador. Yo creo que se va a ir a los dos primeros, a Anaya una parte, como ocurrió cuando la elección del 2006. Unos se fueron con López Obrador y otros se fueron con Calderón. No hubo un voto útil absolutamente, sino más o menos equilibrado. En este caso, no sé qué va a pasar, pero sí puedo decir que la crisis del PRI parece irreversible y que ahora, en alguna forma, no por la decisión de que se baje el candidato, ese no se va a bajar, sino por la decisión de los electores que lo van a bajar y lo van a seguir bajando. ¿Cuántos dicen que no votarán nunca por el PRI? Nunca votarán por el PRI. La enorme mayoría es el PRI. Ese es el certificado de defunción más severo que hay. A mí el cambio de dirigente a estas alturas me parece que resume, así como la suma de todos los miedos, la suma de todos los errores del PRI. El nombramiento de Enrique Ochoa, un hombre bien formado, un tecnócrata que la hizo, digamos, que relativamente bien en la Comisión Federal de Electricidad, lo llevan al PRI con ninguna experiencia, de muy, digamos, muy joven o de muy reciente militancia en el PRI, que no conoce la estructura, que no tiene esta red con los gobernadores y lo nombran. Después llegan conscientes de que el PRI puede ser una losa, deciden nombrar a un candidato ciudadano como José Antonio Meade, que tampoco tiene una militancia en el PRI, y pues vienen a descubrir que ni Enrique Ochoa como dirigente del PRI les funciona como operador político, que muchos de la cúpula, no solamente la militancia que no se reconocen en él, sino muchos de la cúpula, le hace a los gobernadores o a los presidentes de los partidos en los estados, pues simplemente no se entienden demasiado bien con Enrique Ochoa, no fluye, no hay correa de transmisión y ven la debacle electoral. ¿Qué hacen? Traen en efecto a un viejo priista, un especialista en operar estructuras con una larga historia electoral, administrativa y partidaria. Tiene las tres experiencias y tratan a 2 meses de la elección de recomponer estos errores y tratar de salvar. Acuérdense, la peor desempeño del PRI fue Madrazo con 22%, ¿sí? Pero a estas alturas Madrazo tenía 28% de preferencias en abril del 2006. Y ahora, ¿sí?,
tiene tan solo a José Antonio Meade, en el mejor de los casos, 16. Sí, entre 14 y 16. Entonces, están en problemas, salvan estructuras. Yo no le agrego nada a lo que han dicho, claramente es una crisis bastante obvia. Lo de Ochoa, pues fue un fracaso en toda la línea, el tonito confrontador que iba asustando a la gente con que ahí viene la caverna oscura del populismo venezolano. Le decían, ¿de qué habla este señor si lo que queremos es que se vaya el PRI, ¿no? Es decir, nunca entendió el ánimo nacional, mal fraseado, confrontador, con un Meade que intentaba pues ser mucho más conciliador, con un tono diferente, y creo que no le salió ni la selección del candidato porque siguen enojados, o sea, no están satisfechos con el candidato, y lo que están intentando ahora es tratar de rescatar algo para el legislativo y que en lo local no se desfonden completamente, porque también agregaría la lectura, porque no voy a contradecir lo que ustedes acaban de decir, la relación con sus socios no es buena, con el PANAL y con el Verde, en muchas entidades federativas tampoco han logrado articular una relación, digamos, fluida, que les permita funcionar. Entonces, si no ganas... Pero es porque no se han puesto de acuerdo con el Verde, porque les podía dar una de sus casitas en San Antonio. Se ve que no fue suficiente. O en otras partes. Creo que a los priistas les tengan problema con las casitas. No. Casas les sobran. Pero el gran punto es que no se ha articulado bien la coalición. Tiene pues un ánimo, una vocación casi irrefrenable a la derrota. Además, ciertamente, tanto Anaya les está haciendo el canto de la sirena, como López Obrador, es decir, los dos que van con más posibilidades de ganar, pues naturalmente les dicen, tú ya perdiste, entonces vente para acá. En fin, yo veo que el PRI no tiene más que tratar de rescatar una bancada que según la distribución que hizo Roy Campos sería la más baja de la historia. Estaría más o menos al mismo nivel del Verde ahora, o del PANAL, o de uno de estos. O sea, es verdaderamente una situación crítica para ellos. Posiblemente la situación de finalizar el PRI debió darse en el año 2000. Si los panistas hubieran actuado de otra manera, ya no tenía mucha biografía y muy poco futuro. Se lo dieron de respiración boca a boca para que volviera en el 2012, pero el PRI nació, creció y maduró como un partido que no está hecho para competir democráticamente, está hecho para ser un instrumento de alguien, del jefe máximo entre 1929 y 1935, mediados de 35, y del presidente a partir de entonces. No tiene ideología, fue cardenista, luego fue alemanista, fue neoliberal. Cuando se habla de los militantes del PRI, que tiene varios millones, yo intento imaginarme los cuáles son. Esos militantes, los que están hasta abajo, no creo que les importe mucho si es Ochoa, si es René Juárez. Estamos en cierto sentido siempre hablando de la cúpula, de la mayor o de los puntos intermedios. Eso sí importan, pero esa masa de abajo no creo que le interese mucho saber quién es su dirigente, nunca le ha interesado. Pero es disciplinada esa masa. Pero eso sí, es disciplinada en función de que le provean algo, ¿no? Eso no en función ideológica. En esta segunda ocasión sí se ve ya la cosa más difícil. Probablemente el PRI siga, así como sigue el Partido Comunista en Rusia, que bueno, ahí está. En España y en otros lados. Y en otros lados ya son unas cosas chiquitas que ya no significa nada. Va a ser esto una especie de el canto del cisne. Meade dice, vamos a empeñarnos algo así como hasta la muerte. Caramba, pues parece el líder en el búnker en Berlín que dice hasta la muerte seguiremos, pero objetivamente está muy debilitado. Ahora tiene mucho dinero en este momento, tiene todo el dinero del gobierno federal que le quieran dar y tiene todo lo que ha estado ahorrando, así que dinero tiene, esa es su fuerza. Más que sus bases. Bueno, yo voy a estar otra vez, ahora no en correspondencia, pero de acuerdo contigo. Esperábamos que el PRI declinara en el año 2000 o se fuera de la escena. Pero los panistas no actuaron. Actuó Vicente Fox, que nunca ha sido, y menos ahora, que ya claramente no es un panista. Sí. Operó primero ofreciéndole a Madrazo el gobierno, vamos a cogobernar, le dijo. Madrazo le dijo, no lo acepto. Pero decidió empezar a buscar cómo cogobernar con el PRI
y nombró al vicepresidente, que se llama Francisco Gil Díaz, José Francisco Gil Díaz. Sí. Ese gobernó con el presidente y tomó las decisiones fundamentales en lo económico, incluso a pesar de que Fox le hubiera recomendado, como me consta, que tomara otras posiciones. Gil Díaz se impuso, gobernó con el PRI y varios otros miembros del gabinete eran priistas. Y los pasos que siguió Fox para hacer su política fue gobernar exactamente siguiendo los pasos del PRI. Esto es lo que yo creo que puede ser... Siendo tercera fuerza el PRI, ¿eh? Sí. Que esa es historia, la izquierda no quiso gobernar con él, esa es otra. Pero bueno, yo creo que el gran tema que plantea Lorenzo es muy interesante. Uno, el dinosaurio va a morir pacíficamente y va a decir, bueno, pues ya perdí, ya me voy tranquilamente a las cavernas, o no. Para mí esa es la gran... Hay dos grandes intrigas en esta elección. Una, ¿por qué el observador, si tiene la fiesta hecha con 48%, rompe el pastel y se pelea con los empresarios? Y la otra es el PRI pacífica y democráticamente va a decir, perdí, estoy languideciendo. Yo creo que hay que preguntarse las dos cosas, ¿eh? Y a lo mejor van juntas. Pero nos las seguiremos preguntando y nos vamos a ver de nuevo en el próximo programa de Primer Plano dentro de 8 días. No deje de vernos por aquí. Muchas gracias. Buenas noches.